Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Muy buenas tardes a todos ustedes, hermanos. Bienvenidos a este espacio Hablando con Dios. Le damos las gracias a Dios por Radio Costa Rica al permitirle a Casa de Bendición poder compartir la palabra de Dios, la cual viene a edificar, a ministrar, a instruir, a iluminar, a guiar. Bueno, tantas cosas que encontramos en la palabra de Dios, porque es esa inspiración del Espíritu Santo que nos revela todo lo que necesitamos saber en nuestra vida diaria. Su servidora en Cristo Jesús le saluda Ana Cristina Moravieta, que es lo que va a compartir esta tarde con ustedes. Les recordamos los números de teléfono de Casa de Bendición: 2253-1317, 83-1873-61. Y también les recordamos el canal en YouTube, Casa de Bendición .cr, para que ustedes puedan estar en cualquier momento, volver a ver el programa, el tema que ustedes quieran, y así volver a retomar y apuntar. También en este momento les recuerdo que si ustedes quieren pautar algún producto, publicidad de alguna empresita que tengan, y aquí con mucho gusto se les dará ese espacio también para que ustedes aquí tengan esa oportunidad de poder publicar todos los servicios que ustedes prestan. En esta tarde les traigo un tema muy interesante. Se llaman los requisitos de un guerrero de Dios, de un soldado de Dios. Porque la palabra de Cristo nos dice que somos soldados de Cristo. Pero existen requisitos que debemos saber. Por lo tanto, hoy vamos a compartir con ustedes este tema y así nos daremos cuenta cuáles son esos requisitos. El primer requisito, que es muy importante, es orar. Vamos primero a orar, a poner este programita, este espacio en las manos del Señor. A darle todo el honor y toda la gloria. Hoy nos ha permitido el Señor un día más y le damos gracias. Gracias, sí, Padre Santo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que nos reúnes en la ley del común acuerdo, Señor, para pedir unos por otros, para así, Señor, poder encontrar en tu palabra esa revelación que necesitamos, esa palabra para hacer la rema en nuestras vidas, Señor. Hoy, Señor, te abrimos nuestro corazón en esta tarde, para que tu Santo Espíritu venga y nos ilumine, como dice en el Salmo 16:8.
que Él nos ministra de día y de noche a nuestra conciencia. Sí, Señor, gracias te damos, Señor, porque encontramos, Señor, en tu palabra lo que necesitamos, porque tú nos hablas, Señor, por medio de ella. Es tu palabra, oh Dios, esa palabra que crea, esa palabra que viene a nuestras vidas, a nuestras familias, y que viene a transformar, a renovar, a hacer cosas grandes y nuevas, a poder recibir, Señor, esas bendiciones que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Bueno, como les decía, estos requisitos de un guerrero de Dios. Entonces, vamos a ver el primer requisito, y que es el más importante, y es en el cual nosotros tenemos que conocer a nuestro comandante. ¿A quién es el que le vamos a servir? Como en todo ejército, ¿verdad? Hay un comandante, un general, un capitán, un coronel. Necesitamos saber quién es él y necesitamos conocerlo. Por eso en Romanos 10, del 9 al 11 nos dice, porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. La fe del corazón te procura la verdadera rectitud y tu boca que lo proclama te consigue la salvación. La Escritura ya lo dijo. El que cree en él no quedará defraudado. Amén. Entonces, perdón, les recomiendo que busquen un cuadernito, una libreta y un lapicero para que ustedes puedan apuntar ahí las citas bíblicas y poder tener este tema ahí guardado. También lo pueden volver a repetir en su canal de YouTube, casadebendición.cr. También encontramos que en Juan 10:10 el Señor nos dice, en Juan 10:10b, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Eso es lo que quiere nuestro comandante, que nosotros tengamos vida y la tengamos en plenitud o en abundancia. Amén. Entonces, todas estas citas nos van a ayudar a conocer quién es Él. Por supuesto que en la palabra de Dios hay más citas, pero vamos a tomar solo algunas, porque si no, no terminaríamos, ¿verdad? Porque Él es el gran yo soy, el Dios de Israel, el Dios creador. Entonces, vamos solo a enumerar algunas de ellas. Y así también en Hechos 4:2 el Señor nos dice, no hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el que debamos ser salvados. Amén. Entonces aquí nos habla de la salvación. ¿De quién es ese comandante? Bueno, ese comandante tiene un nombre sobre todo nombre. Un nombre ante el cual, dice la palabra, toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en los abismos. No hay ningún otro nombre para el que debamos ser, por el que debamos ser salvados. ¿Quién es? Jesucristo el Señor. Entonces, vamos a ir conociendo. Y así también hay una condición muy importante. Y Josué en ese tiempo le habló al pueblo para ponerlos a decidir, para poder que ellos eligieran, ¿verdad? Y nosotros también siempre tenemos que tener esa decisión. Dice así, Josué contestó al pueblo, ¿serán ustedes capaces de servir a Yahvé? Pues Él es un Dios santo, un Dios celoso, que no soportará maldades ni faltas. Amén. Ese es nuestro comandante. Y tenemos que siempre elegir. Claro, si nosotros elegimos por Él, hermanos,
como dijo él en Juan 10:10, viene a darnos vida, vida en abundancia. Tenemos la vida eterna. ¿Qué más querríamos nosotros? ¿Qué más podemos tener en este mundo? Este mundo todo es pasajero. El mismo Señor lo dijo. Pasarán, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y entonces tenemos que nosotros conocerlo, ¿verdad? Así también tenemos que conocer a nuestro enemigo. A nuestro enemigo, tenemos que conocerlo también. Y esto nos dice en Juan 10:10, pero el ladrón solo ha venido a robar, a matar y a destruir. Amén. Tenemos que conocerlo. Nuestro enemigo tiene 3 objetivos y con solo esos 3 él hace destrozos. Entonces nosotros tenemos que conocer para estar siempre nosotros listos, estar apercibidos, estar alertas, colocarnos en la brecha, ser centinelas, ser esos atalayas preparados, ¿verdad? El ladrón solo viene a robar, a matar y destruir. Amén. Entonces, conociéndolo a él, ya nosotros ahí vamos adquiriendo ese conocimiento de qué debemos hacer nosotros para enfrentarlo, ¿verdad? Y no dejarnos engañar por él. Y en Primera de Pedro 5, del 8 al 9 nos dice: nos dice así, Primera de Pedro 5, del 8 al 9. Sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que nuestros hermanos en este mundo se enfrentan con persecuciones semejantes. Amén. Entonces, todo guerrero, todo soldado de Cristo necesita saber, necesita resistirle, estar firme siempre, ser sobrios, ¿verdad? Estar vigilantes. ¿Por qué? Porque él anda como un león rugiente, viendo ver quién cae, a quién hace caer, a quién puede matar, a quién puede destruir. Entonces nosotros tenemos que estar siempre muy atentos y estar siempre con esa armadura, con ese escudo de la fe para poder resistirle. ¿Por qué? Porque sabemos en este momento las aflicciones que estaban pasando en otros países, la persecución que hay contra los cristianos, ¿verdad? Entonces tenemos también que estar orando por ellos y nosotros saber que tenemos que estar siempre armados, siempre preparados para no dejarnos en ningún momento que Él venga y nos tome descuidados. Nos tome, como quien dice, dormidos, ¿verdad? Así también en Santiago 4:7 nos dice la palabra: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Amén. Entonces, una de las primeras condiciones, y a la hora de conocer al enemigo, lo importante y lo principal es que nosotros nos sometamos a Dios. Hermanos, siempre tenemos que tener una decisión y el soldado también siempre va a tener que tomar una decisión. O se deja derrotar o escoge poder luchar y salir en victoria. Y no hay victoria si no hay batalla. Siempre va a ser así, pero con Dios somos invencibles, porque más
más poderoso es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Entonces, al someternos a Dios, al humillarnos ante Él, al ser obedientes a Él, el enemigo huirá. La misma palabra nos lo dice, ¿verdad? Entonces, qué importante que nosotros conozcamos todo esto. Así también, bueno, el Señor siempre nos va a mandar equipados. Él no nos manda, como decir, sin nada. No, Él nos da una armadura. Qué importante que es conocerla y saber que debemos tomar esta armadura todos los días de nuestra vida, desde el primer momento en la mañana. Aquí tenemos, en primer lugar, bueno, aquí está en la imagen, tenemos el casco de la salvación, la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, la espada del Espíritu y el calzado del Evangelio de la paz. Pero ahorita vamos a leer qué nos dice el Señor sobre esta armadura. Que es muy importante también saber que la tenemos y que tenemos que recurrir a esta armadura siempre. Por eso en 1 Tesalonicenses 5, del 8 al 9 nos dice así. Nosotros, en cambio, por ser del día, permanezcamos despiertos, revistámonos de la fe y del amor como de una coraza, y sea nuestro casco la esperanza de la salvación. Pues Dios no nos ha destinado a la condenación, sino a que hagamos nuestra la salvación por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Entonces debemos estar siempre preparados con esta armadura. Y aquí nos dan estos pasos tan importantes. Así como también encontramos esta palabra que nos dice el Señor en 2 Corintios 10:4, que nos dice así. Nuestras armas no son las humanas, pero tienen la fuerza de Dios para destruir fortalezas, todos esos argumentos y esa soberbia que se oponen al conocimiento de Dios. Todo pensamiento tendrá que rendirse a nosotros y someterse a Cristo. Hermanos, nosotros hablamos, son armas espirituales, ¿verdad? No son armas de una espada verdadera y que ahí luchemos y andemos, no, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, nos dice la palabra y ahora lo vamos a leer. Entonces, aquí nos dice que esas armas, como no son humanas, y tenemos el poder que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha dado un poder, ¿verdad? Para destruir todas esas fortalezas y poder someter todo orgullo, toda esa soberbia al conocimiento de Dios. Todo pensamiento, dice, tendrá que rendirse a nosotros y someterse a Cristo. Amén. Tenemos que creerlo así. Tenemos que afirmarnos en la palabra, afianzarnos en ella y creerla. No dudar nunca de lo que el Señor nos está hablando en ella. Y por eso en Efesios 6:10 nos habla el Señor precisamente. Dice, por lo demás fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene una jerarquía. Hay legiones, hay espíritus, hay potestades, hay autoridades espirituales, ¿verdad? De maldad.
Entonces, por eso el Señor quiere que siempre tengamos nuestra armadura a mano, siempre la dispongamos, y por eso nos dice en el versículo 13 de Efesios 6, por eso pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como cinturón y la justicia como coraza. Tengan buen calzado, estando listos para propagar el evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atajar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Amén. Esta es la armadura. Tenemos que conocerla. Es con la que nos vamos a proteger. Pero la batalla es, hermanos, es día a día. Cada día tenemos nuestras propias batallas que librar y debemos estar preparados. Por eso la armadura no podemos olvidarla un día y decir, bueno, este día me la puse y ya la otra semana no. No, tiene que ser todos los días para poder así enfrentar al enemigo, entrar en batalla y poder así ganar, ¿verdad? Tener la victoria en Cristo Jesús. Pero también tenemos que tener un entrenamiento continuo, porque ¿cómo vamos a tener una armadura? No sabemos cómo usarla, ¿verdad? Sin saber cómo usarla, qué es lo que quiere el Señor, como en el ejército, los policías, ellos siempre reciben un entrenamiento, tienen que estar físicamente en forma, ¿verdad? Tienen pruebas, pasan calificándolos. ¿Por qué? Porque, bueno, el Señor también viene y nos asciende, ¿verdad? Entonces, pero necesitamos tener ese entrenamiento. Este entrenamiento tiene que ser igual, a diario, desde temprano. Nosotros vemos muchas películas donde los soldados se levantan de madrugada, pues así en nuestra vida debe ser también levantarnos desde la madrugada a prepararnos, ¿verdad? Ellos tienen, los policías, los soldados, un entrenamiento muy exhaustivo, tienen que alzar cosas pesadas para estar fortalecidos, para poder resistir, ¿verdad? Entonces nosotros igual. Por eso en Efesios 6:8 tenemos ya aquí con estas citas bíblicas que empezar el entrenamiento. Y nos dice así, vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca, intercediendo a favor de todos los santos, sus hermanos. Amén. Entonces, primero, ¿ok? Ya teniendo la armadura, entramos en oración. Importantísima la oración. No podemos dejarla. Orando y suplicando y dando gracias, según nos inspire el Espíritu Santo en cada ocasión, ¿verdad? Entonces, y una condición muy importante, en este entrenamiento con respecto a la oración, no podemos desanimarnos, hermanos. Nosotros tenemos un Dios de poder, un Dios de milagros, un Dios todopoderoso, pero Él obra a su tiempo y en su debido momento. Entonces nosotros tenemos que perseverar en la paciencia, en la espera, como ya se ha hablado también en otros temas, y así no desanimarnos, siempre dándole gracias a Dios, porque tenemos que caminar en fe, ¿verdad? Nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe. Aún no lo estamos viendo, pero sabemos que ya hemos obtenido la batalla, la victoria, el milagro que Dios nos tiene, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Por eso también en Gálatas 5, del 16 al 17 y versículo 26 nos dicen:
nos dice así. Por eso les digo, caminen según el Espíritu, y así no realizarán los deseos de la carne. Pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu, y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Entonces dice, pero dejarse guiar por el Espíritu no significa someterse a la ley. Porque entonces en este entrenamiento necesitamos reconocer cuáles son los deseos de la carne para en este entrenamiento nosotros doblegarlos. Nosotros ahí destruir lo que viene de la carne y esa lucha que tenemos, ¿verdad? Entonces dice en el versículo 19, es fácil reconocer lo que proviene de la carne: libertad sexual, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y magia, odios, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho, y se lo repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces, por eso es tan importante tener este entrenamiento. Nosotros tenemos que luchar contra nuestra carne, contra ese yo, ¿verdad? Contra los placeres, contra muchas cosas que están en el mundo, que quieren ahí que nosotros dominarnos, que nosotros no caminemos en rectitud con Dios. Muchas cosas del mundo igual quieren distraernos. Entonces, por eso tenemos que conocer estos deseos de la carne, ¿verdad? Para nosotros así poder entonces pedirle al Espíritu Santo, en cambio, los frutos que nos van a ayudar en este entrenamiento, los cuales son la caridad, la alegría, la paz, la comprensión de los demás, la generosidad, la bondad, la fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Amén. Entonces veamos qué importantes para nosotros, hermanos, para nosotros los cristianos, cómo debe ser esa dominación, ¿verdad? Esa lucha para poder vencer, ¿verdad? Y obtener así la victoria en cada batalla. Por eso en Sabiduría también 16, del 26 al 29, nos dice así. Nos dice Sabiduría. Vamos a ver dónde la tengo. Aquí está. Perdonen. Aquí vamos a encontrarla, Sabiduría. Ahí cualquier cosa, hermanos, ustedes también anótenla y la pueden leer después para que así puedan volver a repasar este tema. Nos dice también en Colosenses 3, del 2 al 6. Nos dice así: preocúpense por las cosas de arriba, no por las de la tierra, pues han muerto y su vida está ahora escondida con Cristo en Dios. Amén. Vean qué importante que nosotros tengamos siempre claro dónde debe estar nuestra mirada. No aquí en la tierra, sino en las cosas de arriba, en nuestra verdadera patria, la patria celestial. Por eso debemos ser esos soldados de Cristo para poder llegar a nuestra patria. Y nos dice también en 2 Timoteo 2, del 2 al 5. Cuanto has aprendido de mí, confirmado por numerosos testigos, confíalo a personas que merezcan confianza y que puedan instruir después a otros. Soporta las dificultades como un buen soldado de Cristo. El que se alista en el ejército
trata de complacer al que lo contrató y no se mete en negocios civiles. Amén. Entonces, es importante que nosotros aprendamos también a soportar las dificultades como buenos soldados. Sí, tenemos pruebas, tenemos dificultades, se nos presentan situaciones, por supuesto, pero con Cristo somos más que vencedores. Y esto nos ayuda, hermanos, como a pasar todo esto cuando pasamos, también poder ayudar a otras personas, a otros hermanos que están pasando situaciones difíciles. Cuando nosotros ya la hemos superado, podemos darles palabras de aliento, podemos hablarles de Cristo y podemos así ser verdaderos testigos de Dios. Entonces, otra parte es saber que el Señor no nos envía solos. Él nos manda de 2 en 2. Así lo hizo Jesucristo. Y a Él le gusta que se hagan así también, que sea así. Por eso en Marcos 6, del 17, del 7 al 13 nos dice: Jesús recorría todos los pueblos de los alrededores enseñando. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus malos. Amén. Entonces, a Él le gusta siempre, Él siempre lo hizo con sus discípulos y quiere que nosotros también lo hagamos. ¿Por qué? Porque Él, cuando vamos solos a una misión, a una asignación, es más fácil que nos ataquen, es más fácil que en algún momento nos quieran engañar. Pero si vamos con otra persona, esa persona nos ayuda y nosotros también podemos ayudarlo a él. Entonces, igual en Lucas 10:1 nos dice: después de esto el Señor eligió a otros 72 discípulos y los envió de 2 en 2 delante de él a todas las ciudades y lugares a donde debía ir. Amén. Entonces, así podemos nosotros tener siempre un compañero, una persona con la que tenemos las mismas armas, tenemos el mismo entrenamiento y entonces podemos llevar la buena noticia a otras personas. Y en Hechos también 13, vemos como los nuevos cristianos, los primeros cristianos, también llevaron a cabo, igual que Jesús, a ejemplo de Jesús, elegir siempre también a los 12. A 2 que fueran a una misión juntos, que no fueran solos. Y este es el caso aquí de Pablo, cuando lo escogieron a él para una misión. Se los voy a leer aquí. Dice así: un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo y envíenlos a realizar la misión para la que los he llamado. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces vemos que la primera misión de Pablo, ¿verdad?, cuando él ya se convirtió, entonces lo enviaron con Bernabé, para que él no fuera solo. Por eso el Señor también nos dice que nosotros no debemos estar solos, sino que siempre debemos tener personas que sean escuderos, personas que nos respalden y nosotros también a ellos, para orar unos por otros, para levantarnos unos a otros cuando estemos en un momento que hayamos caído, ¿verdad? Porque en las batallas vamos a salir heridos, hermanos. Las batallas son difíciles, pero aquí nos dice el Señor: el reino de los cielos es de valientes. Y esto sería, hermanos, este tema que hoy he querido compartir con todos ustedes, dándole gracias al Padre
Gracias al Hijo y gracias al Espíritu Santo por permitirnos esta tarde estar juntos, estar en un mismo espíritu y ser esos soldados que el Señor quiere, esos guerreros de Cristo. Muy buenas tardes y bendiciones a todos. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.